El voleibol, inicialmente bajo el nombre de Mintonete, nació el 9 de febrero de 1895 en Estados Unidos, en Holyoke, Massachusetts. Su inventor fue William Morgan, un director de educación física de la IMCA. Se trataba de un juego de interior por equipos con semejanzas al tenis o al balonmano, aunque próximo en su alumbramiento al baloncesto por tiempo y espacio, se distancia claramente de este en la rudeza, al no existir contacto entre los jugadores. El voleibol o simplemente boiler es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego liso separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red hacia el suelo del campo contrario. El balón puede ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no pueden ser separados, sujetado, retenido o acompañado. Cada equipo dispone de un número limitado de toques para devolver el balón hacia el campo contrario, un máximo de 3. Habitualmente el balón se golpea con manos y brazos, pero también con cualquier otra parte del cuerpo. Una de las características más peculiares del voleibol es que los jugadores y las jugadoras tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos. La Federación Internacional de Voleibol se fundó en 1847 y los primeros campeonatos mundiales masculinos tuvieron lugar en 1849 y en 1952 el femenino. Desde 1964 ha sido deporte olímpico. Después de un tiempo se incorpora a la clasificación de juegos de voleibol, el voleibol playa en 1986 y los Juegos Olímpicos de Verano desde 1996. Una de las primeras reglas establecidas era que el campo debía medir 7.62 metros de ancho por 15.24 de largo, estando separados por una red alta de 1.98 metros de altura. Participaba un número determinado de jugadores. El partido se gana mediante la construcción de sets, que son en total 9. Todos los jugadores tienen un turno para servir, es decir, rotan. El balón se sirve mediante un golpe hacia el área contraria. No había límite al número de contactos con la pelota por parte de cada equipo antes de enviarla al campo contrario, y el balón no se puede sujetar. El voleibol en la actualidad. El voleibol es uno de los deportes más practicados en la actualidad. Se caracteriza por presentar mayor igualdad competitiva entre las categorías femenina y masculina, y cuenta con una gran popularidad de espectadores. El voleibol también se conoce como voleibol, voleibol o voley. Su nombre deriva del inglés volleyball. Consiste en dos equipos, conformados por 6 integrantes. Se enfrentan en una cancha dividida por una red y el elemento del juego es una pelota. Su objetivo principal es pasar la pelota por encima de la red central, de manera que llegue al suelo del lado del equipo contrario, y así anotar puntos y así sucesivamente. Durante el juego, ambos equipos expondrán sus mejores tácticas de defensa, ataque para obtener la victoria. Tras la primera presentación del voleibol en 1896, este se convirtió en un deporte de gran popularidad en Estados Unidos, gracias a los esfuerzos que hicieron los directores de deporte del YMCA por darlo a conocer en la sociedad en general. Pocos años después, en 1900, Canadá fue el segundo país donde se jugó voleibol, y de esta manera se fue exponiendo y expandiendo hacia otros países de Asia y el resto de América. A partir de 1914, el voleibol comenzó a dictarse en los programas de educación de las fuerzas militares americanas, y durante la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados americanos llegaron a Europa, llevaron consigo este deporte, que rápidamente se introdujo a la sociedad europea. Asimismo, más tarde llegó a África. Han sido muchos los mitos que el voleibol como deporte ha ido alcanzando. A modo de muestra vemos un resumen de la evolución del voleibol hasta las 2 últimas décadas, lo que ya es historia reciente de nuestro voleibol. 1897. La Liga Atlética de las IMCA de Norteamérica publica el primer reglamento del voleibol. 1900. Se diseña un balón específico para este deporte por la firma A.G. Spalding y Bros. De Chicopee, Massachusetts. 1912. Se revisan las reglas iniciales que, referentes a las dimensiones de la cancha y del balón, se limita a 6 el número de jugadores por equipo y se incorpora la rotación en el saque. 1916. En las Filipinas, un ofensivo estilo pasar la bola en una trayectoria alta para ser golpeado por otro jugador fue introducido. 1917. El juego se cambió de 21 a 15 puntos. 1920. El voleibol llega a España como juego recreativo practicado en las playas catalanas por influencia europea occidental. 1922.
Se regula el número de toques, se limita el ataque de los zagueros y se establecen los 2 puntos de ventaja para la consecución del set. 1930. Se llevó a cabo el primer juego de 2 jugadores sobre playa. 1934. Se aprobaron y reconocieron los árbitros nacionales del voleibol. 1947. La Federación Internacional del Voleibol fue fundada. Se unifican las... En 1960 la Federación Española de Voleibol queda constituida como el órgano federativo. En 1964 el voleibol fue introducido en los Juegos Olímpicos en Tokio. Se permite que el bloqueo por encima de la red como acción defensiva. Véase este impresionante video. En 1965 la Asociación de Voleibol Playa de California en la CBA fue formada. En 1973 se celebra la primera Copa Mundial de Voleibol Femenina. En el siguiente video hay un video donde podemos ver que como tan solo en 10 años el deporte evoluciona hasta una forma muy parecida a la actual. En 1976 se juega el partido más largo de la historia. Sucedió durante las Olimpiadas de 1976 entre Polonia y la Unión Soviética. Duró 4 horas y 36 minutos, algo alucinante. En 1984 se prohíbe el bloqueo del saque. En 1990 se crea la Liga Mundial. El voleibol, en 1995 el voleibol cumple 100 años. Se consigue el récord de asistentes en un partido oficial en voleibol en Brasil. En Italia, de la final de la Liga del Mundial, el número de asistencias fue de 25.366. En 1996, el vóley de playa es admitido como deporte olímpico. En 1998 se introduce la figura como jugador ibérico. En el 2000 se reduce la duración de los encuentros al eliminar la exigencia de estar en posición del saque para apuntar. Se permite el toque con cualquier parte del cuerpo. Se permite que el saque toque la red siempre que acabe pasando al campo contrario. En 2010 se revisa la regla del toque de red. Se cambia solo que será falta de toque de red si toca la cinta superior de la red e incide en la jugada. Y todo esto lo que nos ha llevado hasta el voleibol actual. Uno de los deportes con más espectaculares que existen, con un alto rendimiento físico y técnico, con millones de seguidores en todo el mundo, con más fichas de jugadores que el fútbol a nivel mundial, con grandes fans. Recordar